Hola, ¿qué tal, Augusto? Un Bien, placer veros a los dos. Además, hacía tiempo que no nos veíamos. es verdad, Así es es, verdad. bienvenida Sara. Bienvenida, Siempre un se esconde, placer. Eugenia, siempre se esconde. Bueno, hoy vamos a hablar hablaba recién en el comienzo de que es un año plenamente futbolístico, con todo lo que implica y lo que genera un mundial, con muchos condimentos, como por ejemplo una fecha a la cual no estamos acostumbrados. No sé si cambia eso también el ritmo de las agencias turísticas, que se haya modificado por ahí la fecha del mundial. Va a ser un mundial histórico porque se va a jugar por primera vez a fin de año, pero lo que vamos a hablar hoy es el fútbol específicamente como un gran atractivo turístico. Ujú. Sí, la verdad es que todo lo que tiene que ver con los eventos en general, la gente se está dando cuenta de que es una forma de ingresar dinero rápido y además en cuantía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que hacer un viaje, por ejemplo, no sé, imagínate, $3.000, estamos hablando de un viaje por Europa entero. Sin embargo, hay muchísima gente que se gasta en un Fórmula 1, en una final de Champions, unas cantidades innombrables, ¿no? Por el hecho de asistir a un partido, de vivir esa experiencia, que también es cierto que a raíz de todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Estos años que hemos tenido, que nos han paralizado, la gente yo creo que ha cambiado esa forma, ese paradigma del turismo que teníamos antes y prefieren vivir la experiencia, que lo hemos comentado ya en algún programa. Tal Bien, cual, el fútbol mueve mareas. Bueno, ya lo habéis Sí. visto con la final de la Champions y respecto a lo que estabas hablando, perdón, con lo de Qatar, va a afectar a muchos niveles. Primero, date cuenta que cuando todas las ligas europeas ya han terminado es cuando se hace normalmente el Mundial. En este caso se traslada por el tema de la temperatura, lógicamente al hacerse en Qatar, 50 grados a la sombra, a pesar de que tienen unos estadios que bajan como 20 grados las temperaturas, pero no es lógico, ¿no? Y por eso lo han trasladado al mes de noviembre y al mes de diciembre. Va a ser un Mundial atípico por muchos motivos, es un Mundial muy tecnológico, muy sostenible también por otro lado. claro. En cuanto a la estructura de los propios estadios, hay muchos que se van a desmontar y se van a quedar con lo necesariamente imprescindible en Qatar, ¿no? Y bueno, pues nos han hecho cambiar el concepto que teníamos de los mundiales, que siempre era en junio, julio, y Claro. nos vamos al invierno, pero que bueno, la temperatura va a ser muy agradable y poco a poco, porque nos van dando la información a cuentagotas, nos vamos aclimatando a esa nueva cultura que se va a vivir en este mundial tan atípico, ¿no? Que entre paréntesis, ¿no? Y un comentario más sobre el mundial y estamos yendo para adelante, ahora después vamos a volver para atrás, pero me parece que la fecha, ¿no? En este año particularmente juega a favor, me parece a mí, porque ahora se está trabajando con la temporada alta de verano en Europa. Se está pudiendo Claro. trabajar bien con la temporada alta y luego se viene el mundial, con lo cual se vienen meses de trabajo hasta fin de año. Eso creo yo lo veo como algo bastante positivo. Claro, al final esa apreciación que estás haciendo es la correcta, ¿no? En un principio date cuenta que hay mucha gente que suspende sus vacaciones porque prefieren ir al follow your team del equipo que sea, ¿no? En este caso se traslada todo al mes de noviembre, diciembre, que si bien aquí en noviembre todavía se sigue trabajando porque las vacaciones de Navidades Sí. se suelen tomar a partir del día 20 aproximadamente de noviembre, de diciembre, perdón, que el mundial ya ha terminado. Pero bueno, va a dar la posibilidad de hacer caja, pero también una de las buenas cosas que tienen los eventos deportivos, el dedicarse a la parte turística deportiva, es que tienes trabajo durante todo el año, porque no solamente el deportivo, sino también las actividades musicales, ¿no? Todos los festivales de verano. O sea, no es no es un turismo que sea de temporada y ya está, como lo típico de las vacaciones que se disparan en Europa en verano, ¿no? Aquí lo bueno es que tenemos durante todo el año trabajo y aparte es recurrente cada año, que eso también es importante. O sea, cuando tú empiezas a Totalmente. vender algo, el año siguiente vas a vender más seguro, porque ya la gente te tiene como punto de referencia y así es como ha ido la evolución nuestra, ¿no? Como Essential Tours. Y bueno, a las pruebas me remito, que nos está yendo absolutamente, vamos, fantástico. Bueno, recién te escuchábamos en el comienzo de, bueno, el fútbol mueve mareas, que yo creo que es el deporte más importante y más convocante del mundo. Hace pocos días tuvimos el placer de disfrutar otra nueva final de Champions. Dicho sea de paso, otro nuevo título para el Real Madrid, que ya es como casi una costumbre en Europa. Eh,
Me imagino... Lo que pasa es que nos tienen muy mal acostumbrados. Claro. Me imagino que es un evento en donde turísticamente hablando mueve mucho. ¿Es así? ¿Verdaderamente? Mueve mareas. Mira, los datos, por ejemplo, de la última final de Champions que se efectuó aquí en Madrid, que fue además el Liverpool con el Tottenham, sí, en el 2019, dejó en la ciudad de Madrid 123 millones de euros, que esto se dice pronto. Esto te estoy hablando de la parte de hotelería, hostelería y demás. Claro. O sea, no es, aparte, la cantidad de millones que se llevan los clubes por ir ganando partidos. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de UEFA, lo que suele distribuir son como 2.730 millones o algo así, que van pues en la Conference League, por ejemplo, en la final, bueno, en la Champions en general y la Supercopa, ¿no? Es un negocio muy lucrativo para muchos. Las noches de hotel se disparan. En París estaba pagando 1.000 y pico euros por cada noche. Los vuelos, por ejemplo, una vez ya que llegó el Real Madrid a la final, pues no sé, pusieron 19 vuelos de Iberia, una burrada también, ¿no? Un montón de plazas. ¿Por qué? Porque los aficionados piden las entradas al club, les toca dentro del sorteo y tienen la entrada garantizada para poder asistir a la final. Pero claro, el problema era que nos juntábamos con Roland Garros en París, claro, que esa es otra. O sea, acordaros que teníamos la final de la Champions en un principio en San Petersburgo, pero evidentemente con todo lo que ha pasado, claro, se mudó de San Petersburgo a París, que fue una de las ciudades que optaron y se lo concedieron. Y la verdad es que ha sido un poco caótico porque, bueno, no sé qué ha pasado exactamente o de quién ha sido la culpa, supongo que tendrán que depurar responsabilidades, pero fue una final atípica y muy desagradable para muchísima gente. Nosotros tuvimos bastantes clientes allí y comentaron, de hecho, que según salían del estadio antes y al final, pues veían a gente que estaban robando, quitándoles los móviles, o sea, hubo momentos de tensión. Sí, y incluso también. Incluso fue un problema importante el tema del ingreso también. Hubo mucho problema en el tema del ingreso al estadio. Claro, ellos en un principio lo estructuraron como los del Liverpool, que son los que son un poquito más agresivos, dejarlos apartados, ¿no? Y empezar bueno, de hecho, ellos tenían su zona de fans, la tenían como a 10 kilómetros de París, cuando el Real Madrid estaba justo al lado del estadio donde se realizó, ¿no? El tema de los ingresos hubo de todo, al haber entradas físicas, entradas en PDF, luego también nosotros tuvimos la suerte de que todos los clientes tuvieron entradas con tecnología blockchain, que ellos tienen un acceso a una entrada que se descargan previamente en el móvil a través de una aplicación de la propia UEFA, y según se acercan al estadio se les activa un código QR, que con ese código es con el que pasan, ¿no? Nosotros, en previsión ya y por la experiencia que tenemos de años anteriores, les dijimos a todos los clientes abrían las puertas a las 18 horas, que estuviesen a las 18 para entrar de los primeros, aunque tuviesen que estar 3 horas en el estadio, porque al final pasa lo que pasa, y de hecho hubo muchísima gente que tuvo entrada legal que no pudo pasar, hubo muchísima gente que se coló sin entrada y hubo muchísima falsificación porque tuvieron un problema tecnológico. Ese fue uno de los motivos, con lo cual no podían controlar a la gente que tenía entrada de verdad con la que no la tenía, y bueno, pues había gente hasta en las escaleras, para que os hagáis una idea. Claro. Bien. ¿Se puede decodificar, Sara, pese a este encuentro de eventos, ¿no? ¿Qué ocupación en París tuvo la Champions en esta oportunidad? Y también, detalle, ¿cuánto costaba la noche promedio? Sí, bueno, arrancó más o menos entre unos 500, 600 euros. La noche principal, que era la noche del sábado, estamos hablando de que se han pagado auténticas barbaridades, hoteles de 3 estrellas pagándose a 800 euros la noche, o sea, imaginaros. Y la otra pregunta que me has dicho... La ocupación, o sea, de la Champions, ¿no? La ocupación que generó la Champions. Lo que te decía, se ha juntado el Roland Garros con la final de la Champions, entonces ya sabes cómo funciona esto, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, entonces se disparan los precios y al final la gente paga cantidades insultantes. Y todo lleno. Sí que es cierto que todo lleno, pero aparte, por ejemplo, hubo muchísima gente que estaba alojada a 40, 50, 60 kilómetros de París porque no había otra posibilidad de alojamiento, y sí que es cierto que muchísimos de los aficionados del Real Madrid directamente se fueron en un avión que salió como a las 7 de la mañana, 8, 9, porque había diferentes charters, vivieron allí lo que es todo el día, ¿no? Para luego entrar a las 21:36 creo que empezó el partido, y según terminó el partido se volvieron para Madrid, con lo cual se ahorraron la noche. Justamente. Pero vamos, el charter tampoco estaba barato.
barato, ¿eh? Claro, justamente de eso quería preguntarte, porque bueno, hacer un equipo español, justamente la pregunta iba a eso, ¿hubo refuerzos de vuelos? ¿Hubo incrementación de vuelos Sí, a de la hora comunicación. de comunicación en realidad aérea, específicamente en ese fin de semana, previo al partido y post al partido? Sí, a ver, nosotros tenemos muchísima conexión con París, lógicamente vía tren y vía aérea, pero creo que fue Iberia que reforzó con, no sé, con 19 vuelos, en total unas 10.000 plazas. Claro, claro, un Bien. número imponente. Aéreas. Más luego toda la gente que fue en tren, que pudieron conectar, que sabéis que tenemos línea directa desde Madrid en tren AVE que llega hasta París. Lo que no sabemos es dónde durmió la gente, porque tren nocturno no, vamos, es que no había ya. Llegó un momento que no había plazas de nada. Claro, La gente que se fue en coche directamente. para algún desprevenido que por ahí está viendo el programa, cuando Sara habla de Roland Garros, estamos hablando de uno de los 2 torneos más importantes de tenis del mundo, que justo fue el mismo fin de semana, las finales, el mismo fin de semana claro. que la Champions en la misma ciudad, con todo Claro. lo que eso genera, es impresionante. Ayer terminó Roland Garros, Claro. y tenemos que volver a felicitar a nuestro gran Nadal, A Rafael que Nadal. volvió a ganar el torneo. Bueno, se habla de que va a ser el último, pero ya con el palmarés que tiene a su espalda, que además es yo creo que es un ser extraordinario. O sea, es increíble lo que este chico hace. Dos pequeños detalles que no tienen mucho que ver con el turismo, pero sí con lo que estás hablando. Primero, 6-3, 6-3, 6-0, es una paliza para una final histórica de Roland Garros. Y segundo, es el título número 14 que gana Nadal en Roland Garros. Histórico. Que coincide con las 14 copas del Real Madrid. Exactamente. Qué número, ¿eh? Exactamente, es tremendo, Qué es tremendo. número. Mira, lo mencionaste un poco, Sara, pero me gustaría preguntarte, ya que desde Essential se especializan, ¿no?, en los eventos deportivos, en los eventos musicales, este tema de la digitalización de entradas. Mencionaba justamente que en este caso había como varios formatos, ¿no? Había gente que tenía la entrada por un lado, un PDF, un papel, otros que tenían el código. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Cómo ves que se va instalando la nueva tecnología en el ingreso de estos eventos masivos, ¿no? ¿Qué pros, qué contras están aconteciendo? A ver, al final, o sea, todo es relativo, ¿no? Como decía mi padre en esta vida. La tendencia, evidentemente, es a la digitalización, y que el teléfono móvil ya o sea, hoy en día lo utilizas para Sí. todo, ¿no? Sí. Y va a ser ese medio principal también, pues para los billetes de avión, que ya lo sabemos, billetes de tren, todas las entradas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mucha gente no está acostumbrada todavía a esa parte tecnológica, y lo primero que te preguntan es, ya, pero ¿y si se me pierde el teléfono y al final o me quedo sin batería? Bueno, pues señor, eso es responsabilidad suya. Es como si usted tiene una entrada física y se la roban, se le deteriora o cualquier cosa. O sea, al final nuestra responsabilidad como usuario no está exenta por el hecho de que sea tecnológico, ¿no? Pero vamos, la tendencia va a ser esa, y cada vez los sistemas de control para la no duplicidad van a ser muchísimo más exhaustivos. A ver, al final el que hizo la ley hizo la trampa. Siempre hay gente que tiene no sé, si utilizásemos muchas veces la cabeza para hacer el bien en vez de para hacer el mal, yo creo que en general al mundo otro gallo le cantaría, ¿no? Pero bueno, la tendencia va a ser esa, todo digital y un doble check, control, y bueno, pues hacerlo así, que es más fácil por un lado, pero claro, también tuvieron en París el problema ¿no? De la parte tecnológica que falló, y de repente, ¿qué pasa? Hay un caos extraordinario para toda esa gente que iba con la entrada y se tenía que activar el código QR. Para este tipo de eventos, Sara, el aficionado, el simpatizante o simplemente la persona que quiere disfrutar, en este caso que estamos hablando de una final de Champions, ¿con cuánto tiempo de antelación ya puede adquirir un paquete? Porque específicamente, por ejemplo, la Champions, ya al finalizar o al llegar a la final, por ejemplo, de este año, ya se sabe dónde se va a jugar a la final del año que viene, que va a ser en Estambul, en Turquía. Con respecto a eso, ¿con cuánto tiempo de antelación se empiezan a vender los paquetes?
A ver, nosotros empezamos a gestionar todo lo que son los viajes turísticos a partir de agosto, septiembre, que es cuando empieza ya la gente a despertarse. ¿Qué ocurre? Que no tiene nada que ver, lógicamente, que lo compres a principio de temporada, que lo compres ya cuando ya se sabe quién es el finalista, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende del riesgo. Hay gente que le gusta el fútbol, sí o sí, que quiere estar en una final de Champions y está su equipo mejor, pero como que le da un poco igual, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy bonita de vivir, pero... desde más o menos agosto-septiembre ya se puede empezar a armar lo que el cliente necesite. Bien, si bien ya mencionamos cuestiones muy puntuales como la ocupación, los costos, la derrama económica de lo que fue en París esta final, también impacta en todas las áreas del turismo, me refiero, tenemos información, si luego hay gente que queda después de las finales algún día más disfrutando de la ciudad, sucede, se ve el impacto también en restaurantes, en bares, ¿esto sucedió o no este año? Sí, a ver, en un principio yo te digo por la experiencia que nosotros tenemos. Nuestro mayor cliente siempre es Latinoamérica, que os lo comento, ¿no? Este año sí que hemos tenido bastante gente de España, pero el gros sigue siendo Latinoamérica. Entonces ya aprovecha la coyuntura de llegar a la ciudad, estar unos días antes o estar unos días después, y lo normal es que por lo menos pasen entre 4 y 5 días en la ciudad. Yo calculo más o menos que como un 40%, 50% podría ser los aficionados, que son los que van para ver el partido, su único objetivo es ver el partido y ya está, pero el resto de la gente, hay muchísima gente que es local de la propia ciudad en la que se juega la final de la Champions, en este caso, ¿no? O cualquier evento, y hay muchísima gente que va desde fuera y que su interés es combinar la parte turística con la parte deportiva, que ahí es donde incentivamos a la gente, ¿no? Para que empiecen aquellos que no venden turismo deportivo o turismo musical, que empiecen a plantearse esta opción, porque de verdad que además es apasionante y nos da trabajo todo el año, que eso es importante. Claro. Tal cual. Bueno, Sara, la verdad que siempre es un verdadero placer poder dialogar y con vos en este caso. Bueno, nada, un año mundialista, seguramente se va a hablar mucho de turismo, de fútbol y de todo lo que implique este mundial en Qatar que se viene a fin de año. María Eugenia marcaba si hubo ganancia en los bares. Yo creo que claramente sí, es una época, es un momento, el previo y el post a cada partido, a mucha cerveza, mucho más si hay equipos ingleses, en este caso españoles. Eso sí con la Champions, pero te digo, en Qatar lo tenemos complicado, que sabes que es un país que tiene prohibido el alcohol y bueno, yo llevo dando formaciones sobre el Mundial desde la pandemia, porque bueno, era el momento para los agentes de viajes intentar formarles un poquito, sobre todo que conociesen dónde iban a estar sus clientes y sobre todo que la información que transmitan sea una información correcta, ¿no? Y bueno, tuve a alguien que me ayudó, que me sigue ayudando de Qatar, que vive allí, que es un español ingeniero y que además estuvo haciendo la parte, creo que audiovisual era lo que se dedicaba de los estadios, y nos ayudó, ¿no? A dar toda esa información que muchas veces el cliente necesita. Perfecto. Claro, digamos que es complicado allí lo del tema del alcohol. Primero dijeron que no, luego dijeron que sí, que a lo mejor solamente en las zonas de los fans. Al final parece ser que se quedan en la zona de los fans. Lo han autorizado entre ellos porque uno de los principales patrocinadores o sponsors son Budweiser. Claro. Entonces imagínate si les ponemos la 0-0, pues. Va a estar complicado. No creo que les haga mucha gracia. Va a estar complicado. Sara, gracias. Realmente. Sí, y con respecto, seguramente después vamos a molestar a Sara para preguntarle en otro programa cómo se preparan los paquetes en un lugar tan complicado con tantas restricciones como es Qatar, que no debe ser lo mismo que armar un paquete a un mundial en otro país. Así que seguramente después llegando ya... No, es complicado. Nada que ver, sobre todo por la capacidad, que eso cuando queráis lo comentamos, porque date cuenta que prácticamente lo que va a mover el mundial es la población completa que tiene el país de Qatar. Claro. Que son casi 3 millones de personas o 3 millones de personas, y un mundial más o menos está entre 1.5 millones y 2.7 más o menos. Claro. Entonces tú imagínate, evidentemente no está todo el mundo en el mismo momento, pero sí que durante un mes es lo que se va a mover en la ciudad de Doha, y Doha tiene
los 8 estadios están a un radio de unos 70 kilómetros, que no es, por ejemplo, un Mundial de Brasil, que teníamos Curitiba, teníamos Río de Janeiro, Sao Paulo, Rusia, que teníamos Ekaterimburgo, Kazán, teníamos en San Petersburgo, Moscú, o España incluso, ¿no? Que son ciudades que están muy lejos las unas de las otras. Aquí no, aquí se concentra todo en 70 kilómetros a la redonda. Entonces va a haber un montón de restricciones. De hecho, la gente solo va a poder acceder a Qatar porque nosotros tenemos la base principal en Dubái como alojamiento, pero van a poder solamente acceder a aquellos que tengan la entrada al día del partido. Si no, no van a dejar, claro, los días de partido no van a dejar, porque ya la fase de grupos son 4 partidos diarios. Pues no sé, un estadio tiene 85.000 más o menos, el otro unos 65.000 y el resto son más o menos entre 45 y 40.000 personas. Son 300.000 personas como poco lo que se puede estar moviendo, más la gente que ya está alojada en la ciudad y que no va a esos partidos. Bueno, así que sí, hay que controlarlo. Alguno de los detalles que marca Sara, alguno dentro de los tantos detalles que hacen que sea un mundial histórico por un montón de cosas. Estos detalles que cuenta Sara son algunos, pero hay muchos más. Sara, agradecerte como siempre por el tiempo, por la buena energía y nada, por seguir viajando por el mundo, que siempre es muy lindo en 360.travel. Bueno, y si vamos de la mano del deporte, mucho mejor, que así mente sana, incorpore sano, ¿no? Exactamente. Nada, chicos, un placer como siempre, os envío un abrazo muy fuerte a todo el equipo y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, abrazo y hasta la próxima.